Mucho gusto para las cámaras. Mucho gusto. Quiero que te presentes. Yo te conozco, pero hay gente del público que posiblemente no te conozca. Entonces, arranquemos por el principio. Ya. Nombre, apellido, colegio, ciudad. Colegio. Ya. Mi nombre es Steven Martínez. Soy de San Lorenzo. Entré en el Técnico Nacional, acá a 2 cuadras. Y tengo 29 años. Siempre pregunto lo del colegio y la gente le responde. Claro. Para la prueba. Venía pensando en tu persona. Creo que surgiste en redes hace aproximadamente 2 años y monedita. Según vos, motociclista, ¿se nace o se hace? Yo creo que para mí que se debe nacer con eso. Yo personalmente creo que, como a mí siempre me gustó viajar, yo viajaba en un auto, en cualquier otro tipo de vehículo, menos en moto. Hasta que me tocó la oportunidad y de ahí ya no me bajé más. Entonces creo que tenía eso, vamos a decirle, un poco escondido en la parte de los viajes en moto, hasta que se dio esa oportunidad y no paró. Yo lo pienso por el lado de, bueno, yo soy tercera generación de motociclistas. Tuve la suerte de que mi abuelo paterno fue motociclista, mi papá era motociclista y por ende para mí estaba en mi naturaleza. Ya. En tu casa, tus padres, tíos, ¿tuviste algún ejemplo? Nadie. Es decir, vos sos la primera generación. Ni el tío, ni el abuelo, nadie. La primera generación de motociclistas de mi familia prácticamente. Bueno, ¿por qué está Steven acá? Además de que es un gran amigo, un biker. Steven tiene... Yo siempre digo que el motoviajero solitario es el último ser libre del mundo. Y vos acabás de llegar de Nueva York, tu moto está en Nueva York. ¿Vos arrancaste en qué fecha? Desde San Lorenzo. San Lorenzano orgulloso, desde San Lorenzo a Nueva York. Claro. Salí el 2 de enero, las 8 de la mañana yo crucé el puente del Chaco y ahí empezó todo el viaje. Empezó el 2 de enero, bien temprano, con todas las ganas, porque realmente me dio esa oportunidad, ese tiempo, este lapso que hice. Pues mi proyecto era llegar hasta Nueva York inicialmente y después hacer la otra ruta. Entonces hice tal cual como planeé hasta llegar a Nueva York. ¿En cuántos días lo hiciste? ¡Qué rápido! En Nueva York llegué a los 44 días. No, ¿sabes por qué? Tenía que llegar antes del 14 de febrero. Ah, ok. La señora me estaba esperando allá, ¿eh? Entonces, Marcelo Martínez dijo que usted es una persona muy... Claro. No queremos usar la palabra dominado, ningún ciclista dominado. Es una persona muy, Claro. muy enamorado. Estoy enamorado de 2 cosas, de mi señora y de la moto. Entonces... Con eso ya pagó la siguiente moto. Ahí está. Hace poco posteaste un reel que a mí me gustó muchísimo, fue uno de los más exitosos, donde decía: mi nombre es Steven Martínez, empecé a andar en moto hace 2 años, ahora tengo 29, estoy en Nueva York. ¿Cuántos países recorridos? 19 ya. Entonces, porque este no fue tu primer viaje, vos ya hiciste un viaje anterior. El primer viaje que yo hice fuera de Paraguay fue... ¿Tú a Ushuaia? Sí, toda la ruta 40, la carretera austral, Ushuaia. Hice todo lo conocido de Argentina, Chile, lo que más uno conoce. Hasta Ushuaia, volví por la ruta 3 y volví a Paraguay. Ese fue el primer viaje fuera de Paraguay. En Paraguay recorrí bastante, hice bastante recorrido acá, ya fui al Chaco, fui a todos los puntos prácticamente. Entonces después el siguiente viaje ya fue a Bolivia, me fui al Perú, me fui a Argentina, me fui a Chile, o sea, hice varios países. Era raro encontrarte. Sí, justamente, sí. Esta entrevista la teníamos planeada hace 1 año y moneda. Sí. Y Nunca estaba. Y nunca se daba. Nunca estaba, sí. Genial eso. Ok, ¿y cómo nace el proyecto puntualmente? Porque, a ver, yo creo que normalmente los motociclistas, el motoviajero tiene, el primer objetivo es Ushuaia. Sí. Eso es calcado. Y después de Ushuaia, automáticamente ya nace Alaska. Claro. ¿Cuándo nació Proyecto Alaska? Y realmente nació cuando llegué a Ushuaia, vi el cartel, en el final de la ruta 3 dice Alaska, creo que decía 17.000 y algo de kilómetros. Entonces vi eso y
Ahí comencé a investigar más, porque yo ya sabía que existía LACA, siempre supe, ¿verdad? Pero comencé a mirar la ruta, calculé mis tiempos, todo eso. Y yo fui a Ushuaia un mes, fue desde octubre hasta casi diciembre del 2024. Y en abril del 2025, hace un año atrás, prácticamente va a ser un año ahora, salí para ya ir a Alaska, ¿verdad? Y ahí no sé si te comentaron o no escuchaste, me llegué a accidentar en Perú. No. Entonces, bueno. No sabía lo que... Ah, ok. Sí. Había escuchado que, es decir, ok, fue una Steven caída. paró su viaje. Sí. Eso fue lo que había escuchado, pero no sabía que fue una caída. Sí, fue un accidente que me chocó un vehículo y me caí. Fue ya llegando a Cusco, a 300 kilómetros más o menos de Cusco, camino de montaña. Me choca un vehículo, me caigo de la moto un poco fuerte y eso, ¿verdad? No me pasó nada, por suerte, porque tenía todos los equipos completos, pero se suspendió el viaje ahí. Tuve que levantar la moto, pasó alguien, pues el vehículo se fue, no se quedó. Entonces, camino de montaña sí, no se quedó. Completo. Entonces, suerte que no fue nada grave, vamos a decir, la moto tuvo ciertos detallitos. Me regresé a Paraguay. Realmente me quedé en Cusco dos semanas. Me quedé entre solucionar la moto, ver algunas cositas, poner bien, y me regresé. Hice la misma ruta de vuelta por Bolivia y todo eso, y regresé a Paraguay. Pero ese viaje fue un viaje de mucha experiencia. ¿En qué momento el chip? Porque después de la primera caída, porque es decir, tenés una dualidad muy interesante. Sos un motero muy nuevo, pero con muchísimos kilómetros encima. Ok, 20 y tantos de años. ¿El chip fue rápido? Cuando tuve esa caída, bueno, pensé que no sabía si iba a estar vivo todavía uno. Eso es lo primero que me pasó en la cabeza. Lo primero que llamé fue a mi señora, justamente, porque no le quería preocupar a mis padres, porque yo me caí fuerte, o me caí de frente y no podía respirar. Entonces le llamé y hablé con ella, le expliqué esto pasó, le envié una foto de tal parte y yo le voy a avisar un poco más adelante a ver si me voy al hospital y toda la cosa. Y lo primero que me pasó fue eso. Yo dije que no iba más a andar en la moto en ese momento. Dije, ¿será que voy a volver a andar? Pues famoso te da un miedo. Sí, no, te da un claro, miedo por eso. Ese es el chip que yo hablo, sí. que hay que... Entonces, yo no. O sea, no me dio ese miedo. Cuando reparé mi moto todo allá en Cusco, salí y ya volví. Y vine rápido ya otra vez. O sea, vine lo normal de siempre. Encima con la moto... Cuando hablas de normal, ¿cuál es tu velocidad promedio de...? Y 140 más o menos. Ok, sí, 140. Es una buena velocidad. Crucero, por ejemplo. Sí. Cuando yo, volvamos a nuevamente, cuando yo era joven tenía dos pósters. Los primeros pósters que tuve fueron la princesa Leia de Star Wars. Usted que es un hombre de tecnología, seguro conoce Star Wars. Hay juventud que no conoce Star Wars. Y una Harley Davidson. De ahí arrancó, yo creo, mi amor así por las motos. ¿Por qué vos BMW? Y realmente yo empiezo desde los 15 años, prácticamente, cuando entraba justamente acá en el Técnico Nacional. Todos los días yo me bajaba de la parada allá atrás mío, en colectivo. Yo andaba en colectivo. Entonces, desde San Lorenzo hasta acá, en colectivo, todos los días veía las motos. En su momento creo que eran las 1200. En esa época, entre 2012, 13 y 14, que estaba por acá. 1200. Sí. Entonces, el taller siempre estuvo ahí y yo pasaba caminando todos los días. Y como yo no era motociclista ni mi familia,
no tenía ese sueño de que esa va a ser mi moto, ¿verdad? Pero siempre veía, solía ver videos de vez en cuando, así. Y bueno, si en algún momento iba a comprar una moto por algún motivo, era esa moto, la 1200. Siempre me gustó. Y no me gusta la moto Ninja o otro tipo de estilo, no me gusta. Pero esa, la 1200 cuando veía, me gustaba. ¿Y tu moto es una 1250? 1250, así tal cual. ¿Vos tenés el Adventure? Adventure. No? Ah, claro. Y me compré exactamente 10 años después de terminar el colegio. Yo terminé en 2014 y en 2024 compré la moto. ¿Por qué elegiste viajar solo? Ya. ¿Se dio? Porque bueno, es decir, tú todavía no encontraste un par de viajes, que también es todo un proceso en la vida. Proceso, sí. Viajar. Está la gente de Proyecto Alaska, es Tereré en Alaska. También, Rolf sí, Steele sí. y grandes amigos. Amigos, esos se fueron entre 4, pero se conocen hace 20 años. Ahí está. Justamente eso, yo tengo amigos moteros también, pero hasta ahora no coincidimos con ninguno, ¿verdad? Es un poco complicado y más este tipo de viajes que voy haciendo que son muy largos. De acá a Salta puede ser, pero de acá a Alaska no muchos son los que hacen, son pocos los que hicieron hasta ahora. Son contados prácticamente con las manos, son paraguayos que hicieron viajes hasta allá. Entonces es todo un tema conseguir una dupla, vamos a decirle, de viaje. Entonces mi señora me acompañó en el primer viaje a Ushuaia, me acompañó ella. Y en los siguientes ya no, porque le gusta, pero hay un tema que quiere para su moto también. Entonces en cualquier momento vamos a estar entre dos ya en la Entonces tenemos una gran pareja, sí. Nora y su marido, que son un gran matrimonio de viajeros. ¿Compraste la moto? ¿Sabías manejar? ¿Tomaste curso? ¿Cuál fue ese proceso? No sabía manejar ni no tomé un curso. Me vine a comprar la moto y yo le dije a Mauri, mira, yo no sé manejar. Me pregunta, ¿vos qué moto tenías antes? Ninguno. Me dice, no puede ser. Porque es un poco complicado de cero a pasar a esa moto. Una 1250 como primera moto, sí. Sí. Te veo mucho de ejemplo acá. Entonces, eso, por ejemplo, él se ríe de mí y me dice, ¿cómo? No puede ser. Yo conozco esta calle. Yo sabía que, imagínate, me caigo acá enfrente o me voy a entrar por un vehículo cuando quito la moto, ¿verdad? Entonces, ese era mi miedo. Entonces, ponerle que una hora antes probé por lo menos una moto más chica, una 125. Porque okay. Yo tengo moto de delivery en la hamburguesería. Sí, en la hamburguesería y en los otros locales tengo moto, varias motos tengo. Entonces, probé la moto más chica que había porque esa es con la que me sentía más seguro, ¿verdad? Entonces, agarré, me daba varias vueltas, una hora antes de venir a buscar la 1250. ¿Cómo arrancó este viaje? Me dijiste, saliste de acá, enero, automáticamente Bolivia. Bolivia lo hiciste en un flash. No, Bolivia no, yo no fui por Bolivia esta vuelta. Yo fui por Clorinda, Argentina, hice la 81 hasta Jujuy. Ay. Y de ahí salí a Tocopilla, pasé por el desierto de Atacama, San Pedro de Atacama y salí hasta Tocopilla, hasta el Pacífico. Y de ahí fui subiendo hasta Iquique. De ahí volví a salir a la Panamericana, llegué a Arica, fui a Perú, después fui al Ecuador, fui a Colombia. De ahí, en Bogotá es el único lugar donde puedes embarcar las motos en avión. Entonces, como eso es más rápido... Vos evitaste Panamá, lo hiciste directamente desde Colombia. Sí, o sea, el tapón de Darién. El tapón de Darién es la selva esa que tiene, creo que como 100 kilómetros de extensión y no hay ruta, no hay forma de cruzar. Ni en camioneta ni en moto. Entonces, la única forma era en lancha, que quería hacer la lancha, que es peligroso, ¿verdad? Pero el tiempo, porque me comentaban que podía tardar 2 semanas, inclusive a veces, entre conseguir quien te lleve, todo lo demás. Entonces, mejor no. El otro era barco, que era en Cartagena, se podía alzar en un contenedor, pero también lleva mucho tiempo porque hay que embarcar la moto en el contenedor y si uno paga el contenedor entero es compartido. Tienes que esperar a otros viajeros que hacen su vehículo dentro del mismo contenedor. Entonces, la siguiente opción es el avión. El avión únicamente en Bogotá. Pregunté si no había en Medellín y eso. No, pasé por ahí, entonces fui a Bogotá. Terminé en Bogotá. ¿Encomienda? Sí, embarqué la moto un viernes
fue viernes por la mañana y el lunes ya me entregaron la moto en Panamá. Eso, el que lo siga a él en sus redes, nosotros charlamos bastante durante su viaje por las redes y él nos sube tantas historias. A ver, en teoría el algoritmo dice que no tenemos que subir más de 5 historias por día. O a veces subís 20 historias. Y mi preocupación es, porque vos tenés un Instagram muy bueno. Y a mí me gusta siempre apoyar eso. ¿Y qué me dijiste? Yo lo alzo porque una vez se te perdió un celular. Se me perdió un celular y eso fue... por eso te comenté antes que el viaje del accidente... El previaje a Alaska. Sí. Ese viaje... O el primer Alaska Tour que se cortó por el accidente. Alaska File. Ese primer Alaska File. Alaska File. Sí. Entonces ese primer Alaska fue el tema de que me accidenté. Al volver la moto levantaba temperatura. O sea, antes del accidente levantaba temperatura. Porque entré en un tema de barro y todas esas cosas y comencé a tener un cierto problema ahí, ¿verdad? Entonces me accidenté, después la vuelta llanté, después llegué a Bolivia, iba a cruzar Paraguay, se rompió la cubierta, después conseguí una cubierta en Bolivia a duras penas, entré a Paraguay con lluvia desde Villamonte hasta San Lorenzo, 900 kilómetros de lluvia, tormenta, lluvia, pero lluvia. Llegué acá al kilómetro 160, creo que la última estación de servicio antes de Pozo Colorado. Sí. Entonces, en la Shell. Sí. Llegué ahí, le avisé a mi señora, estoy por llegar, llego en 1 hora y media, 2. Metí mi celular en el tambar y me olvidé, no le puse la carpa para que no le entre el agua. Llegué a mi casa, bueno, llegué, saludé a la familia, todo, me fui a buscar mi teléfono, estaba en una piscina. Y perdiste ahí. Perdí todo ese viaje, las fotos del accidente, todo estaba en eso. Entonces ahora, ¿qué me dijiste? ¿Vos por seguridad subís? Sí, subo ya antes. Y porque eso ya queda en tu nube. Aparte de que los seguidores también quieren ver dónde está y todo eso, entonces... Como en el día pasan muchas cosas, trato de subir nomás por cualquier eventualidad. Ok, cruzaste a Panamá y de ahí ingresaste a Costa Rica. En Bogotá. Costa Rica, pura vida. Pura vida, así. Realmente Costa Rica me gusta. Un buen país, muy lindo. Mucha naturaleza. Animales por todos lados. Todo tipo de animales en la ciudad. Bueno, Asunción tiene algo. Tiene. Pero básicamente conseguí un compañero de ruta cuando hicimos el vuelo en el avión. Conseguí hablar con un amigo que llevaba su moto. Es interesante también esa historia de este amigo, un argentino, que este señor en una Honda Twister 250. Y pudimos seguirnos el ritmo una semana sin problema. Recorrimos Panamá, llegamos hasta la frontera de Costa Rica y ahí cada uno se fue por su lado porque el señor se iba a quedar a reparar su moto, tenía un problemita. Yo no me podía quedar mucho tiempo, entonces tenía que continuar. Y ahora probablemente nos encontremos después en Estados Unidos, probablemente. ¿Cómo se llama? Se llama Juan. Saludos para Juan. En YouTube seguro que podrá. No, vamos a alzar nosotros el video porque él no tiene. Me imagino que con la tecnología, Juan. Claro, él viaja, hasta ahí usa WhatsApp, toda la cosa, y viaja como a él le parece. Él recorre un país mucho tiempo, se queda en una ciudad 15 días, así. Yo llegué a Nueva York y él seguía en Costa Rica. Es que vos hiciste en 44. Sí. Okay. Y bueno, él de Costa Rica entraste a Nicaragua. Nicaragua, Honduras. Honduras fue el país más rápido. Bueno, es chiquito. En media tarde, no, Honduras es el país, tengo entendido que es el país más grande de Centroamérica. De Centroamérica. Sí. Y yo agarré en la parte del lado del Pacífico. Perdón, profesor de geografía. Sí, pasé por el lado del Pacífico. Y bueno, entonces en eso
al mediodía yo entré y a las 5 de la tarde salí de Honduras. O sea, así rápido. Porque tengo entendido que también tenían unos problemitas ahí con seguridad y todas las cosas, entonces evité nomás. Evité y crucé a El Salvador. Me quedé a dormir en la frontera de El Salvador. Ok. El Salvador fue tu El salvación. Salvador fue mi salvación. Así tal cual. Y ahora sí, ¿El Salvador? No, El Salvador, Guatemala. ¿Guatemala? Guatemala fui, recorrí la ciudad nueva, la ciudad vieja, fui al volcán de fuego, volcán del agua. Eso de los volcanes en Centroamérica es espectacular. De ahí pasé a Belice. Belice, por ejemplo, es un país que casi nadie conoce. Eso sí, casi nadie conoce. Cruzamos Belice, llegué a lo que es México. Entonces, en México recorrí todo el este. Fui a lo que es Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, Cancún. Fui al Chichén Itzá. Sí, ese estuvo bueno. Ese fue un día muy interesante. Sí, cuando... hice dos maravillas del mundo moderno hice en este viaje. Después de ahí fui subiendo, pasé por Veracruz. Después llegué a una parte donde estaba un poco caliente, la zona de los cárteles y todo eso. Pasé también por ahí. Te iba a preguntar justamente Sí, eso. y gracias a Dios pude pasar. La gente es muy amable con el motoviajero solitario. En todos los países ningún drama. Eso sí, en todos los países la gente es espectacular. ¿Y por dónde ingresaste? ¿Cuál fue tu paso fronterizo en Estados Unidos? El paso fue el paso de los indios cruzando a Texas. Okay. Entonces, bien prácticamente creo que él contando del... Creo que ahí te tocó unas temperaturas muy parecidas a nuestro verano. Calor, sí. Espectacular estuve ahí. Ahí es lo mismo que estaba en Paraguay, solamente que con rutas diferentes. Recorrí ahí, después fui a lo que es New Orleans y fui subiendo hasta por todo el este. Pasé por Washington hasta llegar a Nueva York. Y el proyecto lo detuviste porque a veces hay que venir y trabajar. Claro, entonces yo tenía presente eso, hice tal cual en tiempo y forma como planeé y me volví... ¿De cuántos días era este? Y de 80 días. 80 días. 80 días fue en total de recorrido en la moto. Entonces la idea era hacer todo eso y volver a Paraguay. Tengo proyectos personales de trabajo, de negocio. ¿Cuándo retomas el...? Porque ahora, es decir, ahora la moto ¿dónde está? La moto está en Nueva York. Entonces, ¿En la casa de algún amigo o alquilaste un...? No, tenemos ya un departamento con la señora y dejamos ahí. Entonces dejamos allá y ahora la idea es probablemente esté en el mundial. No sé todavía, pero puede ser. Uno de mis grandes sueños también fue porque yo vi el mundial cuando tenía, no sé, 12 años, creo que fue cuando tenía en aquella... Creo que el último... 13, 14 años por ahí tenía. Claro, entonces 2006. me acuerdo que lloré y toda aquella vez cuando Paraguay se eliminó. Entonces quiero estar ahí, vamos a ver si se da la oportunidad y me voy antes para salir de Nueva York, hacer toda la ruta 66 y llegar a Los Ángeles, donde va a jugar Paraguay. Entonces vamos a ver si se da eso. La idea es hacer eso y recorrer todos los estados, después subir a Canadá y llegar a Alaska. Cruzar desde Alaska, todo Canadá, hasta la catarata del Niágara, bajar a Nueva York, después bajar a Miami y en un futuro ir a Europa. Recorrer Europa y mi idea es llegar hasta Rusia. Okay. Cuando llegue a Rusia puedo decir que cumplí el sueño de viajar por el mundo. Ese es mi gran sueño. ¿Verdad? Ese tipo que nos está viendo o esa mujer que está dudando en comprarse la moto, decirle por qué se tiene que comprar una moto. Tenés que comprar esa moto para cumplir ese sueño de conocer y tener esa sensación única que te da la moto estando en ruta. Porque en auto puedes hacer, en avión puedes hacer, pero en moto se conocen más cosas, conoces más gente, tenés otro tipo de ambiente realmente, un ambiente totalmente diferente, se siente mucho más el lugar y bueno, yo realmente como un motociclista prácticamente novato, yo recomiendo que uno pueda comprarse una moto y salir por lo menos a recorrer parte de América, porque acá en América muchos lugares muy lindos. En Paraguay inclusive hay muchos lugares. Este es el 5º año de Mundo Biker. Hace 5 años que yo vengo haciendo esto.
no era parte de un sueño. Yo siempre fui productor audiovisual, hice cine, hice todo y siempre anduve en moto. Era después de la pandemia, era ¿qué voy a hacer? Es tarde para aprender a hacer pan de masa madre. Entonces se me ocurrió hacer un programa en televisión sobre motos, no existía. Hoy en día yo veo que han nacido muchos influencers, muchos viajeros y siempre los estoy siguiendo y viendo. Y me agrada haber sido parte de ese inicio y de visualizar. Yo te felicito, pues se nota que sos un buen tipo. Y en el mundo del motociclismo nos hemos encontrado con tipos que, no sé, viajaron a Bolivia, por decirlo, y ¿entendés? Y vos estás ahí con, háganlo, si necesitan consejo, pídanmelo, porque estuviste ahí. Claro. Lo decís desde la humildad de un tipo de la juventud. Claro. El viaje que hiciste, que estás haciendo es increíble. Alaska Tour, don't fail. Así que para mí va a ser un honor. Encontré, esta fue la primera calco esta calco tiene 5 años. Es la última que me queda. Sería un honor que la puedas tener en la moto. Gracias, que llegue a Alaska. Claro. Y estaremos ahí siguiendo tu viaje. En serio, ha sido para mí un honor conocerte. Gracias. Igual. Viajen. Compren la moto a Mauri y sean felices. Así es. Así es. Guarani Riders y Mundo Biker.